Sarabia. Sí. Ustedes recuérdenmelo por las dudas, porque, bueno, a mi edad hay cosas que se pierden. Lo que les decía de esto de, bueno, de tener un presupuesto, de tener gente, herramientas, qué sé yo, y de también poder tener contratados servicios externos, digamos, como tercerizar determinado tipo de tareas, también tiene que ver con el tamaño de la empresa, pero con la especificidad de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, para todo lo que es, para una gran empresa, digo, una empresa en un parque industrial, o en un parque industrial es como que hay un montón de servicios que van como en un edificio, ¿no? Y uno paga la expensa de eso, como la seguridad, la verificación de los sistemas contra incendio, ¿no? Las cañerías, las bombas, los tanques, las válvulas, las alarmas. Eso se contrata. Ahora, en una empresa más chica es probable que determinadas cuestiones las tengamos que hacer nosotros o tener bajo control nosotros. ¿Qué quiero decir? Nosotros no nos vamos a poner a recargar un matafuego, pero es probable que tengamos que hacer, digamos, como una especie de apoyo a aquel, no me voy a meter contra mi gremio, pero aquel asesor de seguridad e higiene que tal vez viene una vez por mes y que dice, che, hay que mandar a recargar los matafuegos. Entonces, ¿quién se encarga? Se puede encargar compras, se puede encargar la administración, pero lo más probable, digo, porque me ha tocado en experiencia, y esto ahora lo quiero abrir, es que sea la gente de mantenimiento que dé esas alertas, ¿no? Como por ejemplo también en el mantenimiento de X características, que ahora nos vamos a meter, de equipos particulares, ¿no? Qué sé yo, pueden ser máquinas de control numérico o algún compresor nuevo que hayamos comprado y hay que ir verificando, como en los coches nuevos, que tengo que hacer el mantenimiento preventivo y lo tengo que llevar a las tantas horas de funcionamiento, porque si no pierdo la garantía, de estar atento de llamar al que viene a hacer el servicio del cambio de aceite o del cambio de filtro, ¿sí? O de la verificación de funcionamiento de las válvulas de protección y de los drenadores de un compresor. O en un equipo de CNC, ¿sí? En un torno numérico, una fresa, una guillotina, una punzonadora, llamar al técnico o al representante cuando tengo algún inconveniente o cuando viene la revisión periódica para mantener la garantía. Eso generalmente no lo podemos hacer nosotros, podemos servir como, de alguna manera, de asistentes, ¿sí? Pero no es algo que sea de nuestro resorte, porque ahí hay cuestiones de garantía que hay que proteger. Esto en términos generales. Hablamos de la programación, hablamos del plan de mantenimiento que... ¿De qué va a depender el plan? Bueno, va a depender de la política. Cuando digo la política, no lo entendamos como algo tan aéreo y tan macro. A veces, en las pymes, la política depende de qué es lo que necesito tener bajo control. Mirá, atendeme esto, no puede parar tal máquina, no puede parar tal equipo, fíjate que la torre de enfriamiento tal cosa, o el compresor tal otra. Eso lo podríamos definir como la política, porque si el que baja esa línea es el gerente de la planta o el dueño de la pyme, depende de eso. En otros casos, empresas más grandes, y ahora Meli te pido por favor tu intervención, puede ser que la política se baje de una determinada manera en términos de objetivos y que nosotros como departamento tengamos que transformar esos objetivos en actividades. ¿De qué? De verificación, de control, de implementación de planes, programas, cronogramas, actividades y demás. Meli, ¿querés comentar algo de esto? No, exacto. La realidad es que si tendríamos que ampliar esto, por ahí llevaría un montón, y por ahí estaría bueno que es un pantallazo antes de los temas, y no me meto con ningún término que no haya visto, pero sí, es así. Obviamente, la diferencia principal que vas a encontrar en la gestión de mantenimiento en una pyme y en una empresa de mayor volumen, obviamente, es que ya está estandarizado el correcto proceder,
En general tenemos políticas de gestión que a veces bajan de delegaciones más que nacionales y demás. Mati, uy, ya está diciendo el nombre de tu hermano. Toga, ¿querés sumar algo? No, que muchas veces, o sea, depende también en la empresa, quién haga también el mantenimiento. Hay muchas veces que si es una pyme, como dice Néstor, el mantenimiento va a estar a cargo de la misma persona que maneja el stock de insumos, que maneja la gestión de mantenimiento y todo. Y ya en empresas más grandes, capaz, mantenimiento hace reparaciones muy puntuales y después el resto se terciariza. La realidad es que hay muchas empresas grandes que prefieren a su personal tenerlo especializado en algunos puntos clave, en máquinas que necesitan una prioridad muy puntual, y después todo el tipo de mantenimientos generales se le da a empresas subcontratadas. Llamar, qué sé yo, como dijo Néstor, compresores, llamar a Zuller y decirle, Zuller, mira, vos vení cuando el equipo lo necesite. Vos ya sabés que el equipo cada 100 horas necesita un mantenimiento, bueno, vos venís cada 100 horas y te encargás. Todo eso es parte de la gestión que después vamos a ir viendo en la materia, ¿no? Sí, andando un poquito más, también tiene que ver con el presupuesto, no sé, un teléfono, creo, con el presupuesto que contemos, ¿no? Obviamente en una pyme obviamente se va tal vez a trabajar más a rotura y no teniendo estos servicios contratados, como menciona Gastón, ¿sí? A largo plazo, que se licitan en general. En una pyme no se tiende a hacer eso, sino que se tiende a trabajar por rotura, ¿sí? Por ir a arreglar, bueno, ya ves, ya me metí con un término que tenés que explicar. Arreglar lo que se rompe en el momento. ¿Sí? Tiene que ver con un montón de factores que vamos a ir viendo a lo largo del año. Bien, como Varela no puede contener su angustia oral, entonces vamos a pedirle a Varela que cuente de alguna manera qué es esto que acaba de decir de rotura, ¿no? Yo antes de Varela, lo que les quería comentar es que ahora vamos a ver los tipos de mantenimiento, lo vamos a ver así como muy generales. El tema es que esa generalidad no tiene mayor profundidad en términos del análisis que hay que hacer, porque es perfectamente bien reconocible un tipo de mantenimiento respecto de otro o de otros, por sus características, por lo que va a buscar, por cómo lo va a buscar, por cuándo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. Pero, digamos, yo no sé si ustedes vieron en el campus, nosotros compartimos la clase, digamos, material de la clase pasada, donde creo, si no recuerdo mal, que en alguna de los archivos que compartimos, digamos, como que hacía mención, uno de ellos, a lo que es la historia del mantenimiento, ¿no? O mejor dicho, cómo el mantenimiento fue evolucionando o modificándose a lo largo de la historia. ¿De la historia de qué? De la historia industrial, ¿no? De ese hilo de tiempo que ha tenido hitos, ¿sí? Y que esos hitos históricos, industriales, económicos sobre todo, han ido modificando la forma de ver el mantenimiento. De verlo en términos de qué? De verlo en términos de la anticipación a eso que no queremos que pase, o no deberíamos querer que pase, que es la falla, ¿no? La falla como concepto de interrupción o la falla como concepto de discontinuidad. Interrupción es una función que se detiene, discontinuidad es una función que no sigue haciendo lo que nosotros necesitamos que haga esa función. Por eso lo pongo en estos términos. Falla es no tengo lo que espero. Porque puede ser, bueno, o por detención o por discontinuidad de la variable que yo debo controlar para que esa función siga ejecutándose,
velocidad, precisión de corte. El otro día estaba viendo una PPS de una exalumna que la vamos a citar calculo que dentro de 15 o 20 días, en términos de esto que vamos a empezar a hablar la clase que viene, pero digo, tiene que ver con cómo el mantenimiento impacta directamente en el resultado del producto, no en el funcionamiento del equipo. El equipo puede funcionar un poco más rápido, menos rápido, con mayor presión, con menor presión, pero el tema no es que siga funcionando, el tema es que siga haciendo lo que nosotros necesitamos que haga. Creo que el martes pasado algo definimos de esa función, ¿no? De ese concepto de para qué hacemos mantenimiento, cuál sería el espíritu. Ahora, en ese espíritu hay diferentes formas de encarar el mantenimiento. Meli acaba de decir generalmente, y eso no incluye a todas, porque si no habría que hacer, digamos, como una apertura de pymes de qué sector, pymes de cuántas personas, pymes de cuánta facturación anual, ¿no? Pero digo, como que Meli tiró ahí, generalmente las que trabajan a rotura, dijo, como concepto, como con menor planificación o con menor expectativa de prevención, son las pymes. Eso lo podríamos discutir. El que quiere levanta la mano y opina. Me gustaría preguntarle a Aldo, después cuando terminemos de cerrar este concepto, cómo él maneja el mantenimiento dentro de su pyme, dentro de su empresa. Como vamos a hablar de los tipos de mantenimiento, y les acabo de decir que, bueno, digamos, en la línea de tiempo industrial, desde la revolución industrial hasta hoy, ha habido como generaciones, así como la velocidad de la conectividad de la telefonía celular ha tenido generaciones. Hoy estamos en el G4 y mañana estaremos en el G5, lo digo así porque es más sano. En el mantenimiento también tenemos generaciones, y estamos también por la cuarta generación, ¿no? Y bueno, cada una de esas generaciones también marcó un tipo de mantenimiento, y ese tipo de mantenimiento es el enfoque de la necesidad del momento. Una primera generación con el mantenimiento, digamos, sin concepto. El mantenimiento de esas máquinas hiperrobustas, sobredimensionadas, totalmente mecánicas, independientemente de la energía de propulsión que tuviesen, ¿no? O vapor, energía eléctrica después, pero digo máquinas netamente mecánicas, con movimientos, con cadenas cinemáticas 100% mecánicas, con muchas partes, con muchos ajustes, y sobre todo sin algo que vino en la segunda generación, que es sin estandarización. O sea, el concepto de lo arreglo cuando se rompo, ¿no? No solo pensemos desde el punto de vista técnico, sino también pensemos desde el punto de vista global de la mercadotecnia del momento, o del esquema de comercialización del momento, ¿no? Clientes cautivos de la oferta. Hay esto, y como decía Ford, ¿no? Que la gente me pida cualquier color de auto en tanto que cuanto sea negro. Esa es como la primera parte, ¿no? Calculemos hasta la posguerra, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde empieza a haber otro orden geopolítico y otro orden, digamos, de pequeños pasos hacia la globalización, y ahí empieza a haber otro tipo de mantenimiento. A ver, no es que hay un día en el cual nació este mantenimiento, ¿sí? En función de cómo se va dando el mercado, en función de cómo se va estableciendo la demanda, cómo se va estableciendo la competencia, también se van ajustando estrategias para no perder terreno. Ese terreno
cuando se empezó a perder, y cuando empecé a perder disponibilidad, y empecé a perder confiabilidad en mis equipos de operación, digo, de los míos no, de las empresas del momento, ¿no? Mayor competencia. Piensen que yo hablé de la posguerra, piensen que la posguerra nace Japón, o empiezan a hacer Japón como esa hiperindustria ajustada al método, que no ha descubierto nada, sino que ha mejorado todo, con mucho análisis. Cuando uno tiene poco, cuida el recurso y trata de amplificarlo. Ahí empieza otro tipo de mantenimiento, otro concepto que es el no voy a esperar a que algo pase, sino que voy a tratar de anticiparme. ¿De anticiparme de qué manera? Bueno, con la estandarización se empieza a tener también confianza en que yo puedo intercambiar piezas en un equipo teniendo relativamente, digamos, una confiabilidad que la pieza que voy a poner es casi igual a la que voy a sacar, cosa que antes no pasaba. Por eso era tan complicado. La pieza que se rompía en la primera generación había que construirla, y generalmente había que construirla específicamente para esa posición de esa máquina. Tercera etapa, acá tenemos un primer mantenimiento pensado. ¿Pensado en qué términos? Pensado en los términos de uno de los conceptos que se basa en mantenimiento, que es la prevención. La prevención. Por un lado, obviamente tengo que reparar, no tengo muchas alternativas. Tengo que reparar. Pero por el otro lado, puedo prevenir antes de llegar a la reparación. En algún momento algo va a haber que reparar. Pero ¿cuál es el concepto? Que eso sea lo menos posible. Porque no sé cuándo llega, no sé en qué momento llega, no sé con qué, digamos, criticidad llega, cuánto tiempo me va a llevar repararlo, qué es lo que voy a necesitar intercambiar, modificar, reparar, adaptar, para darle continuidad a la función esa que se interrumpió. Entonces, este primer concepto de prevención, que llega por ahí, por esa época donde yo les dije, es como una gran revolución, porque se empieza a pensar el mantenimiento como un servicio a la operación, algo que tengo que hacer en la operación para darle cierta expectativa de confiabilidad. Avanzamos un poquito más en el tiempo y tenemos una tercera generación que nace en la industria aeronáutica en Estados Unidos, en la industria aerocomercial. Hoy sabemos que la aviación es el medio de transporte más seguro, con un índice de falla de 2 eventos por millón aproximadamente. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una falla, hay más o menos 200 personas que se mueren, salvo que sea una falla menor controlada que se puede, digo, de fallas catastróficas, y en ese momento la tasa de accidentes era muy alta, década del fin del 70, por el 80, se empieza a hacer una especie de estudio específico y empiezan a hacer la primera generación de lo que es el mantenimiento orientado al control de las variables, ¿sí? Mantenimiento orientado al control de las variables. Después vamos a hablar de esta revolución que se llama RCM más adelante, pero digo, cuando empieza a generarse este mantenimiento apuntado al control en las variables, es en ese momento. Yo tengo que poder saber qué es lo que va a pasar. Tercera generación. Saber qué es lo que va a pasar. Tengo que ir monitoreando para saber cuáles pueden ser los eventos que siguen en los cuales yo tengo que intervenir.
Y después, ya globalmente unidos por términos económicos, sociales, los 90, aparecen cuestiones que ya se habían desarrollado en Japón, pero a niveles globales. O sea, el mantenimiento basado en la calidad. Y la calidad basada en el mantenimiento. O sea, el mantenimiento entendido como parte de la operación, no como un servicio, sino como parte. La operación es el desarrollo productivo sostenido o sustentado en el mantenimiento. Hoy cuando les comentaba lo de esa PPS, hay mucho enfoque de esta cuarta generación en términos de estudios estadísticos, donde la gran mayoría de los fallos de las funciones vienen en aquellas partes de los equipos que están en directo contacto con el producto. ¿Por qué? Porque yo en un producto tengo una variabilidad de aceptación, no un KPI, un máximo, un mínimo de tolerancia. Y ese producto está con alguna parte del equipo. Y ese contacto genera un desgaste natural. Que yo, digamos, en términos de diseño original, lo puedo ir controlando y puedo hacer algunas tareas, digamos, preventivas, que ahora vamos a ver lo que es, o puedo en algún momento hacer alguna modificación tendiente a alargar su vida útil, ¿no? A darle mayor tiempo operativo a esa parte, a ese repuesto, a ese conjunto. Esta cuarta generación incluye un montón de otras alternativas de cómo amplifico yo esta búsqueda de monitoreo de las variables. Bueno, con un montón de técnicas, ¿sí?, auxiliares que utiliza el mantenimiento para hacer esas verificaciones. Hoy cuando hablamos de servicios, bueno, es probable que muchos de los servicios que vaya a contratar una empresa, en términos de lo que es el mantenimiento, tienen que ver con estas variables que tengo que controlar y que tal vez no tengo los métodos de control ni el expertise necesario para determinar si esa variable está en riesgo o no, empieza a ser una variable crítica. Después vamos a ver en detalle. Digo, ahora lo digo en términos generales. 4 hitos, ¿sí? 4 hitos en la historia. De esos 4 hitos nacen los 4, digamos, el resto de los hijitos del mantenimiento, que son los tipos de mantenimiento. ¿Quieren comentar? ¿Quieren opinar? ¿Quieren preguntar? Gastón, me gustaría también que desde tu lugar de trabajo puedas citar algunas de estas cosas que yo fui armando, ¿sí?, para que nos metamos. Si quieren puedo poner un compartido de los tipos de mantenimiento y los vamos charlando. Vale. A ver si encuentro. Igual, ustedes hablen, no se detengan. No, bueno, como decía Néstor, depende muchas veces del presupuesto y de la empresa. Yo creo que más que del tamaño de la empresa, de la cabeza de la empresa. Hay empresas PYME que tienen una cabeza más innovadora y más enfocada a la productividad y a la mejora continua, que buscan implementar todo este tipo de metodologías, que como vamos a ver más adelante, algunas metodologías japonesas que buscan la optimización y siempre mejorar en cuanto a la disponibilidad de máquinas. Y hay otro tipo de empresas que tienen la idea de, bueno, dale hasta que se rompa y cuando se rompe lo laburamos. Ahí empieza con la primera parte que habla Néstor de a rotura, ¿sí? Lo ideal sería que
en caso de laburar a rotura algún tipo de máquina, sea una máquina que no te frene el 100% de la producción. Después tenemos la preventiva basada en el tiempo. Como les comentaba, por ejemplo, en mi empresa nosotros usamos mucho lo que es el aire comprimido, y es elemental todo tipo de mantenimiento en función a lo que los manuales de la empresa indican, ¿sí? Nosotros tenemos compresores Kaiser. En su momento, cuando yo cursé la materia, hubo un compañero que laburaba en Kaiser, nos dio una clase, que eso, Néstor, estaría bueno a ver si se puede llegar a dar esa clase de compresores. La clase está planificada para septiembre, más o menos. Okay, Ya porque eso es todo muy bueno. El tipo de mantenimiento que necesita un compresor, generalmente los manuales indican cada cuánto hay que hacer, qué sé yo. Por ejemplo, en un auto nosotros tenemos que hacer, sabemos que cada 10.000 kilómetros tenemos que cambiar el aceite del auto, ¿sí? Eso lo tenemos, ¿sí? No sé, Aldo, si vos, ¿cómo laburás vos? Si laburás a rotura en tu empresa, Mirá, si llegás... justo que estabas hablando del compresor, yo no trabajo a rotura en determinadas máquinas. O sea, las máquinas principales, las que me generan como el proceso principal, el que yo no puedo parar en ningún momento, porque eso impacta directamente con mi capacidad de producir y de facturar, en esas tengo un mantenimiento preventivo. Por ejemplo, en el compresor que decís, yo tengo un compresor a tornillo de velocidad variable de DMD, y el mantenimiento de eso me lo hace la gente de DMD. Ellos cada tanto me llaman y me dicen, ¿me podés leer el reloj, el horómetro? Y yo le digo, van 9.700 horas. Entonces ya tienen el plan de mantenimiento, o sea, yo lo tengo el programa de mantenimiento porque lo tengo en el manual, pero ellos ahí me recuerdan, no sé, que a las 10.000 horas toca cambio de rodamiento de la unidad compresora. Ya tenés completamente subcontratado, digamos, el servicio. Ellos te hacen Lo del todo. aire sí. Por ejemplo, en otras máquinas, en una punzonadora CNC, no, ese mantenimiento lo hacemos nosotros. Básicamente hay una especie de mantenimiento conductivo porque el operador dentro de sus tareas tiene la función de chequear los niveles de lubricación, verificar que las venas conduzcan el fluido para la lubricación y demás. Y Eso después lo vamos a determinadas ver. partes, no sé, alguna válvula y demás, tenemos repuestos y ahí sí, cuando se trabaja como a rotura. Eso lo vamos a ver porque está bueno lo que decís, más que nada porque hay compañeros que capaz no saben cómo funciona. Más adelante vamos a ver lo que es mantenimiento profesional, ¿sí? Donde el mismo operario es encargado de algunos tipos de mantenimientos menores en los equipos, como lubricaciones, afilado de herramientas. Claro, normalmente cuando un operador maneja una máquina CNC tiene una capacidad inclusive de detectar, es muy importante que el operador pueda detectar pequeños indicadores que estén diciendo algo, ¿no? Las máquinas, yo siempre digo que hablan, lo único que hay que saberlas entender. Hay ruidos extraños, hay pequeñas cosas que te están diciendo o anticipando fallas. Lógicamente en ese momento, si esperás a que se termine de romper, bueno, eso es un problema, porque te puede parar una máquina y parar toda una producción. Después hay máquinas, no, por ejemplo, un balancín, se trabaja a rotura, porque eventualmente falla ese, sacás la matriz, lo pones en otro, y son reparaciones menores, no es que se te va a partir al medio la máquina. Pero en las máquinas más importantes, las que forman parte del proceso principal, sí, porque esas no se pueden parar. Lo que decías vos, Néstor, antes de los matafuegos, a mí me pasó una vez que me olvidé de cargar los matafuegos, nadie me avisó, inspección municipal, bueno, después es un trastorno porque te dejan un acta, tenés que ir a levantar el acta a la municipalidad, te perdés toda una mañana. Hay servicios de empresas que cargan matafuegos, que teniendo, no sé, más de 6 matafuegos, ellos ya te agendan la fecha de vencimiento y una semana antes te llaman y te dicen, se te van a vencer los matafuegos, ¿los podemos pasar a buscar? Sí, pasá, porque... Como forma parte del servicio, hacen lo mismo. Claro. El que te da el servicio al compresor, ¿no? Ellos, Sí. una grilla por cliente, saben cuántos matafuegos tienen y saben cuándo es el momento de la recarga. Entonces, es una asistencia que viene bárbaro,
lo digo, en este conjunto de aquellos servicios que tenemos contratados, empiezan a aparecer estas figuras como la que dice Aldo, que es lo más habitual en una pyme. Todo lo que dice Aldo, yo lo comparo con mi pyme de mi momento y es así. ¿Sí? Es así. Voy a tener una pregunta con lo que Aldo sugirió acá, que, digamos, de cómo él encara esto que sería una especie de plan, ¿no? Bueno, ¿a qué le llamo el plan? A esta estrategia de decir, a este grupo de máquinas o a este proceso o a estas instalaciones le voy a dar una, digamos, una estrategia de mantenimiento de estas características. Esto lo dejo que se rompa, esto lo voy a tratar de esta manera, lo subcontrato, perdón, lo contrato ese servicio, sé que tengo a alguien que preventivamente va a venir a hacer, ¿no?, una verificación, una inspección, un recambio. Sí, Obviamente, considerando voy a romper también, va a venir, variables. ¿no? Gastón, perdóname. No, considerando un montón de variables también, o sea, seguramente, Aldo, las máquinas CNC que decís, los repuestos son difíciles de conseguir, son más caros, la punzonadora, tenés un tallercito cerca que viene alguno y te lo arregla en 2 minutos. Entonces también es ahora no creo que un tallercito de acá a la vuelta te la arregle. perdón, el balancín. Claro, sí. El O sea, balancín las máquinas simples, mecánicas, claro. con cualquier matricero haces una pieza, eso no hay problema. En la punzonadora no. Hay técnicos específicos. ¿La punzonadora? No, es una Strip-It. Ajá. Es una máquina vieja, es de los 90. Está bien, pero digamos, es una máquina de control numérico, donde hay determinadas, sobre todo la parte de lubricación, que es Es extremadamente fundamental. sensible, es como el corazón. Piensen que la lubricación de esa máquina es nuestro sistema arterial, ¿no? O nuestro sistema vascular. Se rompe una vena, se rompe una arteria y si no hacemos algo rápido, lo más probable es que pasemos a otro estadio de nuestra existencia. No digo vida porque ya no estaría. Es muy importante eso. Él habló de un, digamos, de un tipo de intervención que es la del operario de línea, que después lo vamos a ver en detalle eso, ¿no? Como que hay... Percibo en su comentario, el operario que atiende máquinas de control numérico tiene como un expertise específico, especial, tiene alguna, digamos, alguna calificación superior a algún operario general, con lo cual también puede percibir determinadas cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la máquina. Ojo que esa primera línea de combate, que es la persona que opera el proceso. Cuando digo el proceso, es el proceso productivo o todas las actividades de soporte del proceso productivo. Digamos, son las personas que están en contacto directo. Él dice, las máquinas hablan. Primero tenemos que aprender a escuchar el lenguaje continuo de las máquinas. Entonces, cuando la máquina se expresa de una manera no habitual, algo está pasando. Después nosotros en algún momento vamos a hablar de que el mantenimiento no solamente es ir a reparar algo que dejó de funcionar como esperamos, o ir a hacer digamos, un recambio, o de ir a hacer una verificación de alguna variable, sino también esta cuestión de el control activo. Cuando digo el control activo, es ir a buscar, no solamente con un osciloscopio, Patricio Giannoli, ya estoy contigo, o con un analizador de vibraciones, o con un termómetro, alguna falla, sino con nuestra presencia. La presencia, ¿qué significa? Caminar la planta, verificar. Tenemos bastantes sentidos que después dieron origen a los equipos de medición, como nuestro tacto, como nuestro olfato, como nuestra visión,
Y como nuestro oído, no digo ir a poner la lengua, ese lo dejo, pero digo, estos 4 sentidos que acabo de nombrar son los 4 sentidos que le dan origen a la gran mayoría de los instrumentos de medición con los que se hace lo que ya vamos a ver que es el mantenimiento predictivo. Patricio. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? ¿Usted, Néstor? Muy bien, muy bien. Gracias. Quería hacer dos comentarios con lo que se estuvo hablando. Donde trabajaba antes era una empresa grande y teníamos un compresor también Caeser como principal y teníamos como backup un Zulane. La empresa tenía la posibilidad económica y en ese caso sí teníamos firmado contrato tanto con Caeser como con Zulane para hacer mantenimiento preventivo. Y donde estoy trabajando ahora tenemos un Caeser K20 y cuando intentamos firmar el convenio con Caeser para hacer todos los mantenimientos, cotizando con otros proveedores que también hacen servicio oficial con respuestas oficiales, encontramos valores tal vez hasta 50% más baratos y estamos procediendo por ese lado. Y este Caeser K20, por ejemplo, te tira ya directamente en la pantalla, no sé, a 10.000 horas hay que hacerle cambio de rodamiento y lo que sea. Y, por ejemplo, hoy en día estamos atrasados con eso, no hay muchas ventas y no pudimos realizar el cambio de rodamiento. Esa es la realidad, tal vez, de alguna pyme chica de acá del país. Sin duda, Patricio, vos decís es, lo suscribo punto por punto. Igualmente, yo quiero que, a ver, mi expectativa es que con todos los datos que nosotros vamos a dar, o sea, nosotros vamos a brindar desde la cátedra datos teóricos, de información, cada uno de ustedes va a ir aportando, Aldo lo hizo, Patricio lo hizo, cada uno aporta su experiencia. Yo muchas cosas de las que digo tienen que ver con mi experiencia, lo mismo Gastón, Melina y todos los que quieran. Pero además de la experiencia, digo, nosotros tendríamos que poder pensar si eso que nos está pasando en el día a día, como dice Patricio, porque a mí me pasó montones de veces, tener el orómetro diciéndome Néstor, cambio de aceite, Néstor, cambio de aceite, y pensando tengo bajas ventas, entonces prefiero trasladar el cambio de aceite para adelante y no gastar tal vez $1.800 entre la mano de obra, el aceite que es importado, o no, pero es un aceite sintético que digamos, tiene su costo, el filtro separador, el filtro de línea, el control de la válvula termostática, la limpieza, la mano de obra del servicio, que si es oficial es por 2, como dijo Patricio. Cuando quiero acordar, tengo 1.000, qué sé yo, supongamos, $1.200. 12 por 12, 144, o sea que tengo casi 150.000 pesos de mantenimiento en ese momento. Y tal vez no lo puedo asumir. Ahora la pregunta sería, ¿y qué pasa si me quedo sin el compresor? Esto es lo que quiero que vayamos pensando. Hay una condición de teoría, bueno, un mantenimiento, esa rotura, como dijo Aldo, no hago nada, espero, en algún momento se rompe y en algún momento no se rompe, no tengo ninguna concepción estratégica para pensar cómo voy a hacer mantenimiento. Pero ojo, yo puedo tener incluido, así como dice Aldo, el mantenimiento a rotura dentro de mi esquema de planificación, en tanto y en cuanto sepa dónde lo voy a hacer o dónde lo voy a soportar y por qué. Obviamente, si yo tengo dos bombas de agua, o sea, una en backup de la otra, ¿no? Y una bomba de agua puede ser la que me eleva el agua a los tanques del vestuario o puede ser la que me eleva el tanque a la torre de enfriamiento donde yo refrigero tal o cual proceso. Si tengo dos bombas, y bueno, es posible que en mi estrategia yo diga,
no voy a hacer un seguimiento tan específico de esta bomba porque si me pasa algo, supongamos, se clava la bomba, se rompen los rodamientos y se clava la bomba, entra la otra bomba. Casi que no tengo un tiempo muerto ahí. Si tengo equipos de backup, si son funciones no críticas, se me quema la luz de este pasillo, bueno, no hay problema. El otro día creo que hablábamos de la importancia, no son todas las lamparitas iguales en todos lados. Entonces, yo puedo, a través de un análisis, que eso después lo vamos a ver, decir, esta parte, digamos, este pedacito de mi negocio, lo voy a manejar a mantenimiento correctivo, lo asumo. Eso es estratégico. Tal vez lo que estaban hablando antes es, bueno, no hago nada, espero, a ver, ni siquiera espero, cuando pasa reacciono, qué sé yo, bueno, reacciono como puedo. Yo sé que algo va a pasar, como dice Patricio, no lo puedo hacer porque no tengo el dinero en este momento, o si bien lo tengo, digamos, como muy contraído el presupuesto y prefiero decir, bueno, esta platita la voy a poner a este lado. No hay fórmulas mágicas acá. Y no hay una sola realidad acá. Tal vez la invitación nuestra a pensar es de esta manera. Tengo que tener bien el concepto de, yo puedo diferir los $1.200 de la reparación del K20 que dice él, que es un... Pero K20 quiere decir Kaiser 20 HP, de la potencia de lo que entrega el compresor, o mejor dicho, la potencia que consume el compresor para comprimir aire, determinada cantidad, a determinado caudal y determinada presión en el tiempo, de acuerdo a lo que ellos necesitan. Pero el tema es, y de esto después va a depender todo lo que hagamos en adelante, con los trabajos que vayamos formulando y demás, tiene que ser algo que conozcamos y que decidamos estratégicamente, ¿sí? No es que el mantenimiento correctivo no hay que usarlo. Sí tenemos que saber que si no tenemos el concepto de dónde usarlo y por qué, o sea, un análisis, una evaluación bien crítica de todos nuestros equipos, de todas nuestras instalaciones, podemos sufrir por esa falta de mantenimiento. Y de hecho es así. También una cosa es la lógica como se plantea y otra cosa va a ser la realidad. Uno capaz plantea hacer el preventivo, haciendo el cambio de aceite y todo de los compresores, y el compresor dejó de funcionar y dejó de funcionar. Estamos Porque capaz dejó de... ¿Qué? Estamos de acuerdo. Ahora, Claro, exacto. Ahora, invito, y esta parte la manejan ustedes estos 10 minutos, entre Meli, Gastón, Pablito, Aldo, Patricio y todos los que se sumen. Hay una cosa que es importante. Alguien lo dijo 1400 años antes que naciera Jesús. Si yo tengo un plan de dónde voy a ir, tal vez termine lejos. Si no sé dónde voy a ir, no sé dónde voy a estar. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo una planificación, esa planificación me va a ir ajustando o me va a ir minimizando la incertidumbre. No es que voy a alcanzar el 100% de efectividad. Y es más, mi plan lo voy a tener que ir reajustando a lo Deming, ¿no? Esto de, ya creo que lo dijimos y ustedes lo saben, ese círculo virtuoso del PDCA, lo voy a ir ajustando en función de lo que yo vaya percibiendo, a ver, percibiendo con datos, ¿no? No como una especie de sensación, sino de lo que vaya obteniendo de la realidad en el monitoreo que yo vaya haciendo de cuán efectivo es ese plan. Obviamente, ¿el plan de qué va a depender? Bueno, del recurso. Yo puedo tener la mejor planificación. Patricio
y Aldo pueden hacer el mejor plan para su industria, para su pyme, para su fábrica, para su negocio. Pero ese plan, si no está respaldado, digamos, por una cuestión económica, por ese recurso que cuando llega que tengo que hacer tal cosa, lo voy a hacer, obviamente va a empezar a fluctuar, ¿no? Y yo después no puedo echarle la culpa al plan que no tengo los resultados. Tampoco el plan puede ser más ambicioso que el negocio. O sea, el modelo no se puede comer a la realidad. El modelo tiene que estar ajustado a la realidad. Hago un pequeño recreíto yo con mi garganta y les dejo el dominio de la charla a ustedes para todos los que quieran participar. A mí me gustaría ver, chicos, si quieren agregar algo, alguna consulta, porque por ahí Néstor pasó muchos temas por encima, nombró cosas que tal vez no todos saben lo que es, ¿sí? No sé si tienen alguna cuestión. Mati, Vítola. Buenas, ¿cómo va? Buenas. Sí, Matías. Bien, bien. No, yo quería aportar que también un enfoque muy práctico para verlo, esto lo de si merece tal vez un mantenimiento preventivo, ¿no? O a rotura, es el enfoque de los costos, ¿no? O sea, tanto del costo del servicio de mantenimiento, o sea, costo de horas hombre de mantenimiento en la intervención, como el costo que te representa que la línea de producción esté parada, ¿no? Como por ejemplo, vos tenés una máquina y vos podés agarrar y hacer un día de la semana preventivo total, revisar hasta cada tornillo si está bien apretado, por así decirlo, pero las probabilidades de que se produzca una falla en las revisiones que el mantenimiento hace son muy bajas, y por lo tanto el costo de tener la línea parada, la línea de producción parada durante todo ese día, una vez a la semana, es altísimo. Entonces, más allá, digamos, de tomar la decisión en base a prevenir una posible falla en la máquina, hay que considerar también si es representativo, ¿no? Si vale la pena en base a las probabilidades de falla de los elementos que componen la máquina, ¿no? Exacto, Nosotros, todo sobredimensionamiento es dañino, no todos los recursos que tenemos son limitados, y cuando hablamos de recursos no hablamos solo de la plata, sino también la cantidad de personas que tenemos trabajando en equipo, ¿sí? Entonces, tampoco podemos ir a decir, bueno, paramos la planta una semana por mes y revisamos hasta el último tornillo de cada línea de producción. El costo-beneficio tiene que servir también. Tiene que servir, se meten temas como el costo de oportunidad, ¿sí? que ya lo tienen todos en claro. Después vamos a ver un poco más adelante, a veces por ahí como que es difícil no nombrar todos los temas de la materia, porque la materia sí es como muy integradora en sí misma, ¿no? No hay que hacer análisis de criticidad sobre los equipos, obviamente hay líneas que son más importantes que otras, ¿sí? Yo por ahí me van a ver, por ahí que yo relaciono por ahí todo a lo que me dedico, ¿sí? Y les doy por ahí un vistazo más administrativo, que está bueno para que lo tengan, porque como les expliqué, no todos van a laburar en mantenimiento, seguramente la menor parte va a trabajar en mantenimiento, porque no es por ahí de lo menos frecuente, pero se hace. Y van a estar en otros sectores teniendo que lidiar, ¿no? Hay líneas de producto que son estratégicas, ¿sí? Por diferentes situaciones, por diferentes clientes, por licitaciones con el Estado, por un montón de temas muy puntuales, y esas líneas no pueden estar paradas, o sea, por ahí esa línea si para nos genera un problema en la empresa a nivel cliente muy grande, ¿sí? Entonces hay un montón de factores que hay que ir determinando. tal cual. Y un poco también repasando un tema importante, es según la distribución que hay en la planta. Por ejemplo, si la fábrica está distribuida, digamos, en departamentos, vos tenés por ahí, digamos, si se trabaja con stocks intermedio, tenés esa oportunidad, digamos, esa amortiguación de que si tenés una falla en una de las máquinas en los departamentos, vos por ahí tenés un tiempo para prepararte. Distinto es en una línea de producción donde tenés el puesto que recepciona el semi-elaborado del puesto anterior. Ahí es donde se para la línea por alguna máquina de toda la cadena de producción que falle, y tenés un problemón porque tenés la línea detenida y los productos no salen. Así Y que la gente ahí, parada.
Exactamente. Y la gente Tiene que o sea, preparar. todos los costos se potencian ahí. Así que nada, Exacto. Sin contar que hay procesos que no se pueden detener, procesos de producción que no se pueden detener, porque son procesos continuos, por general lo que tienen que ver con calor y levantar temperatura, procesos en caliente, estamos hablando de temperaturas muy altas, es muy dificultoso detener esos procesos, entonces la planificación, ¿sí?, del mantenimiento que vayamos a hacer tiene que estar alineada con el plan maestro de producción. Obviamente, ¿sí? La parada tiene que estar informada, planificación tiene que prepararse con esos stocks que capaz que no son los habituales que maneja, pero como mantenimiento levantó la mano, que dentro de 8 meses vamos a tener que parar un mes la planta con un mantenimiento bastante drástico, eso se puede ir organizando, ¿no? Entonces no es lo mismo un autoelevador que un horno, ¿sí? Ahí vamos a ir, eso lo vamos a ir viendo más adelante igualmente. No sé en esto hasta dónde andar, porque no les quiero contar el final de la película, eso me pasa. Yo quisiera reforzar esta idea de el equilibrio, digamos, ¿no? Entre un tipo de mantenimiento y el otro. Por ahí un poco esto que está acá en la pantalla compartida es lo que resume o es el insumo de lo que va a generar después toda la gestión del área de mantenimiento en cuanto a otra cosa que dijo Melina recién, que es el tema de planificar, ¿sí? O sea, cuando nosotros pensemos cómo vamos a resolver cada una de las cosas que tenemos que hacer para mantener nuestros equipos, ahí es donde vamos a ir a esta filmina, a esta primer filmina que estamos viendo y que es lo que le da el origen a todo lo que se va a desarrollar en el resto del año, digamos, en la materia, ¿no? Vamos a trabajar a partir de esto, que es aplicar de la manera más adecuada, o sea, ahí lo que dijo Matías, lo que dijo Aldo también, para cada equipo, o sea, en eso es en donde yo creo que radica el éxito de un buen plan de mantenimiento. O sea, también, y también otra cosa que hay que tener en cuenta es que como toda planificación, uno la piensa y después la realidad seguramente va a ser distinta, porque nada de lo que uno planifica es exactamente igual a lo que planifica, sino que siempre hay que ir haciendo alguna corrección porque todo es dinámico. Entonces, bueno, un poco eso, remarcar que el éxito de un plan de mantenimiento, de una gestión de mantenimiento de cualquiera de las áreas dentro de una empresa va a tener que ver con el equilibrio dentro de las herramientas y de las cosas que tengamos, digamos, ¿no? O sea, tratar de ir eligiendo lo que sea más adecuado. Lautaro creo que había levantado la mano, no sé si nos Lautaro, quería... Lauti. Sí, ahí está. No, quería hacer una pregunta con respecto al mantenimiento en sí y también el progreso que vamos teniendo a nivel de industria, ¿no? Se habla mucho de industria 4.0 y que en base a lo que comentan, también un poco a mi propia experiencia, el mantenimiento en sí debería también adaptarse a esos sistemas que incluyen Big Data, ¿no? Inteligencia artificial y demás. ¿Y cómo lo ven para los profesionales que van a estar en esas áreas? ¿Qué competencia tendrían que tener como para decir, bueno, puedo llegar a una industria que es 4.0, que yo no lo veo muy lejano, y puedo trabajar en eso? Gracias. Bueno, ¿te dejan empezar con esto? Dale. No, a ver, vos lo que querés preguntar es qué competencias deberían tener un profesional para trabajar con industria 4.0. ¿Entendí bien? Sí, qué competencias y no solamente el profesional, sino también los sistemas de mantenimiento, ¿no? O sea, la combinación entre profesional que sabe qué sistemas adoptar para esas nuevas industrias que, como dije, no las veo tan lejanas. Generalmente, No. no, dale. Habla. No, que generalmente el ingeniero industrial un poco es el coordinador también muchas veces, no tiene por qué ser un especialista, ¿sí? En mi laburo estamos implementando, tenemos 3 especialistas en Industria 4.0
y estamos implementando varios puntos de 4.0. En mantenimiento en particular, ponele, se ponen algunos sensores en algunos puntos críticos de algunos equipos, ¿sí? Nosotros tenemos un horno que funciona a 1800 grados, con vidrio fundido. Hay puntos clave donde tiene que estar el sensor de temperatura, rodamientos clave que si fallan tenemos problemas, temperaturas de lubricaciones y demás. Todo eso es Industria 4.0. Tenés el sensor que comunica a un PLC y eso lo reporta a un sistema MES, que es un sistema de Big Data, y todo eso, digamos, va en coordinación con mantenimiento y 4.0. Ahora, nosotros, ¿qué competencias tenemos que tener? Si sabés de 4.0 y de tecnología y de mantenimiento, buenísimo. Ahora, también podés ser un poco el nexo entre todas las partes. Exacto, o sea, en realidad lo que comenta Gastón, el especialista de 4.0 será el encargado de hacer la interfaz entre esa Big Data y en ese sensor. Ahora, la determinación de dónde está el sensor, ¿la hizo quien se encarga de implementar 4.0 o tuvo que ir a las bases de los conocimientos? Fue a los de mantenimiento y a la gente de producción y nos preguntó, che, bueno, de acá, ¿cuáles son los puntos críticos que hay que tener en cuenta? A ver, yo le hablo de puntos críticos de las máquinas, el tipo no entiende nada. Él me habla de programación de los sensores y yo no entiendo nada. Es una cuestión lógica. Cada uno con su quintita. Eso es lo que yo iba a decir, ¿no? Que como ingeniero industrial, nosotros vamos a estar en el lugar de la gestión, ¿no? Pero es un trabajo más de programación el de hacer eso, ¿sí? Pero desde nuestro lado vamos a estar en la parte organizativa del proyecto, de determinar los puntos críticos, de hacer nuestro análisis y demás, obviamente. ¿Sí? Entonces, las competencias que, si me preguntás, que tiene que tener un ingeniero industrial para implementar Industria 4.0 en tu planta, ya sea en mantenimiento y control de stock, en donde sea, es estar ayornado, buscar las posibilidades que nos da la Industria 4.0 y saber contratar a quien se va a encargar de hacer eso, ¿sí? No vas a salir como ingeniero industrial, como especialista en Industria 4.0, ¿sí? Porque te va a faltar una parte de Big Data y demás, pero lo vas a poder gestionar perfectamente con todas las herramientas que he visto en la carrera. Y siempre, ahora está en el boom la Industria 4.0, pero dentro de 10 años en esta clase vamos a estar hablando de otra cosa seguramente. Y es constante el cambio y constante lo que nos tenemos que ir alineando y usarlo como herramientas para que mejore nuestra gestión desde el área en el que estamos, ¿no? Como habló Gastón de mantenimiento y de los sectores, podemos hablar de un control de stock, podemos hablar de un montón de cosas más, ¿sí? Exacto, 4.0, no pensemos solamente como el tener sensores en la línea, porque vos también podés tener, después más adelante vamos a ver... Sensores en un tanque para controlar un stock. También podemos ver... más adelante vamos a ver lo que son carga de tarjetas para mantenimiento, cómo se hace un seguimiento de mantenimiento con tarjetas. Vos ves que hay un equipo, el operario detecta que hay un equipo que pierde aceite. ¿Se detiene el proceso? No se detiene, simplemente tiene una pérdida de aceite. Bueno, se carga una tarjeta. Antes se cargaba a mano, hoy en día se carga desde un celular en una aplicación que después te baja todos los reportes y te hace mucho más fácil el trabajo. Eso es 4.0 también. Exacto. El concepto es siempre el mismo. A partir de un punto donde no hacíamos nada y empezamos a hacer, el concepto es siempre el mismo. Lo que van cambiando son las herramientas. ¿Sí? Tenemos mayor cantidad de herramientas de análisis, diagnóstico, control e intervención que antes. Ahora, 4.0 suma algo adicional con la inteligencia artificial, y es que los equipos que ya vienen... Yo les quiero contar esto desde la perspectiva de que, así como dijo Lautaro, ¿no? En cualquier momento aparece, va a ser un poquito más de mediano plazo, ¿sí? ¿Por qué digo? Porque esto es como la política de las paritarias, ¿sí? ¿Todas las empresas de un rubro están igual? No lo sé.
hay que estudiarlo. Todas están en capacidad de aumentar tanto, restringir tanto, absorber tanto, no lo sé. Digamos, hay que ser como mucho más específicos acá. 4.0 va a empezar gradualmente, tal vez dentro de 20 años, ojalá todos estemos y la industria sea la que queremos que sea y, digamos, tengamos otro perfil industrial que hoy está un poco restringido. Pero lo que quiero decir es, 4.0 agrega a todo este escenario de la variable bajo control a través de sensores, pero hay diferentes tipos de sensores. Hay sensores que corren, digamos, ¿cómo explicarlo? Que no tienen una función de toma de decisiones, sino específicamente de control. Tengo un acercamiento, tengo una temperatura que va o que viene o que sube más de lo normal o que baja por debajo de lo normal, pero después la reacción sobre ese movimiento de la variable la hace alguien. Alguien dice corrijo, alguien dice detengo. El 4.0 viene a sumar algunas otras cosas. Es que con todas esas informaciones del proceso, los sistemas empiezan a tomar decisiones por nosotros. Claro. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Sí. Alguien hoy hablaba de los compresores, ¿no? Entonces, ya hay compresores con, digamos, sistemas de control que tienen una pantalla, digamos, de Se control. puede visualizar remoto, todo. Claro, y que tiene una pantalla y que nos dicen, che, van tantas horas, o la temperatura de los tornillos o del aceite están digamos, en tal valor, pero todavía no tienen la capacidad de corregir, de tomar decisiones para corregir eso, ¿sí? Pero hay equipos que toman decisiones para hacer más eficiente la energía, ¿sí? Hacer etapas, ¿sí? En un momento, como dijo Matías hoy, yo resulta que tengo parada la línea, entonces hago tal cosa. Bueno, parte de la 4.0 lo que hace es tomar la decisión por nosotros. La mejor decisión. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos la estrategia de lo que pretendemos hacer. La estrategia del plan de mantenimiento es nuestra. ¿Sí? 4.0 es otra herramienta hasta que nosotros dejemos que esa inteligencia artificial maneje el mundo, miramos la película Wall-E, nos sentamos a comer pochoclo delante de Netflix y engordamos como sapo. Pero todavía esto está lejos. Muy lejos. Y yo, por suerte, no lo voy a ver. Yo creo igual, Néstor, en ese punto, que también hay una cuestión de, bueno, sí está lejos, pero aunque la empresa no tenga los recursos para implementar el 100% o una inteligencia artificial o lo que sea, siempre hay algunas pequeñas cosas de herramientas que viene a dar 4.0 que uno puede tomar y aplicar a su modo como pueda, digamos. Exacto, exacto. Y nosotros vamos a ver dentro de poquito, cuando empecemos a hablar de algunas otras cosas que no les quiero adelantar, como hace Varela, que se muerde la lengua para no tirarlo, que por lo menos para nuestro concepto socioeconómico, cuando digo socioeconómico me refiero a nuestro concepto social, de cómo vemos el mundo, de cómo somos, de nuestra idiosincrasia, y económico, digamos, de los recursos que tenemos. Y sindical. Claro, toda la coyuntura en la cual nos movemos, ¿cómo agarramos esos modelos que en otros lugares se han desarrollado y que funcionan así como tal? ¿Cómo los adaptamos a nuestras necesidades? Esto es un poco lo que dice Gastón, ¿no? Yo puedo tomar algo de la industria 4.0 si la actividad, digamos, permite ese tipo de inversiones, si nuestra tecnología permite ese tipo de inversiones.
Porque yo puedo tener el dinero, pero resulta que la tecnología, la verdad, no tiene sentido el Power 4.0. Si tengo una punzonadora, como dijo Aldo, del año 90, todo bárbaro, la punzonadora, si la cuido, es un caño. Pero ¿hace falta que le ponga 4.0? No sé, es una decisión y es lo que pretendemos que hagamos con esto. Damos un marco conceptual y empezamos a trabajar en las diferentes hipótesis. No hay una, ni siquiera hay dos. ¿Con qué tiene que ver? Con lo que en algún momento, si ustedes leyeron esa definición de mantenimiento que dejamos deslizar el martes pasado, hay una frasecita chiquita que es definitiva y que tiene que ver con que el mantenimiento son esa suma de actividades, ¿no?, que hoy amplificamos un poco, de control, de intervención, de chequeo, de diagnóstico, de reparación y demás, que tienen por objeto conservar la función de los bienes nuestros, o sea, la función es lo que nosotros pretendemos que hagan nuestros bienes, equipos, instalaciones. ¿Para qué? Para que se sostenga el negocio, pero el negocio no es el negocio, digamos, único. El negocio tiene un contexto, algo que nosotros le llamamos contexto operacional, que es la coyuntura. Es nuestro plan el contexto internacional. Si yo tengo que producir por mi plan de ventas, por la demanda, 5 millones de galletitas por hora, mi contexto operacional son 5 millones de galletitas por hora. Y yo tengo que hacer todo lo necesario para garantizar ese contexto. Mañana pueden ser 3 millones. Y yo no tengo que sobredimensionar el modelo, algo que les dije recién. O sea, el modelo no puede pasar a la realidad. El modelo tiene que estar lo más ajustado posible. Eso es plan. Y lo que dijo Pablo, yo tengo una planificación. El problema es no tenerla, ¿sí? Yo tengo una planificación. ¿La puedo ir ajustando? Por supuesto. ¿En función de qué? De dos cosas. Primero, de los resultados que yo voy obteniendo de las cosas que hago, de lo que la planificación que, digamos, que describí me está pidiendo. Y segundo, del contexto. Si a mí me cambia el contexto, tengo que ajustar. Sobre todo si me cambia para mayor expectativa. Esta listita de tipos de mantenimiento, que es una lista, digamos, a ver, es la que decimos nosotros y si van a cualquier sitio de mantenimiento, es lo mismo. El tema es qué hacemos con esto. Es fácil decir el mantenimiento correctivo, que eso es también otro término que ha cambiado, porque antes, digamos, el mantenimiento correctivo no era el mantenimiento a rotura de hoy, en esa segunda etapa de mantenimiento, digo, ¿no? En esa segunda generación. El mantenimiento a rotura se rompió. El mantenimiento correctivo resulta que encontré algo que empezó a fallar, y espero el mejor momento, todavía no se rompió, el equipo sigue en funcionamiento, pero con una falla, espero el mejor momento, que puede ser un cambio de producto, un nuevo setup, como dijo Matías hace un rato, tengo colchón, tengo un acumulador de producción que me permite en algún momento detener el equipo, ¿sí? Total, esa pérdida de producción la voy a absorber con stock, y ahí lo corrijo. Bueno, eso no existe más hoy. Mantenimiento correctivo a rotura es lo mismo. Aparece la falla e interviene en la expectativa del proceso. Se rompe, disminuye la velocidad, baja una presión, empiezo a tener problemas a través de esa falla. Después el mantenimiento preventivo, ese que en algún lugar lo van a... ahí lo tenemos presentado, que dice basado en el tiempo, segunda generación de mantenimiento, establezco un
programa, un cronograma, y digo, en esta semana como el compresor, ¿no? Como dijo, no me acuerdo, ya me voy a acordar de todos los nombres, chicos. A las... Patricio. Patricio, Gianoli. Pato. A las tantas horas tengo que hacer esto. ¿Sí? A las tantas horas cambio el filtro, a las tantas horas cambio el aceite. ¿Ajustado a qué? Ajustado o a la cantidad de horas de funcionamiento o al tiempo. Obviamente cualquiera de ustedes me puede decir, pero no es lo mismo. Yo tengo un equipo que cada 6 meses le tengo que hacer una tarea, una actividad de recambio, y el equipo no funcionó durante 3 meses, no es lógico que cuando caiga esa fecha se lo tenga que hacer. Bueno, en ese momento los sistemas de planificación del mantenimiento preventivo o basado en el tiempo eran basados en el tiempo. Esta fecha, esta fecha, esta fecha. La intervención es independiente o era independiente del estado del componente. Mismo caso, el caso del compresor, ¿no? O sea, cada 3.000 horas o 2.000 horas o 1.500 horas, de acuerdo al tipo de compresor y de acuerdo a la calidad del consumible, lo tengo que cambiar. Salvo que haya una pérdida, como dijo Gastón hoy, pero digamos, en condiciones normales de operación, yo cada 2.000 horas cambio el aceite de un compresor. ¿Ok? Ahora, ¿es necesario cambiarlo? Y ahí empiezan las grandes preguntas. No que me hago yo, sino que se las hicieron hace un montón de años. Che, ¿es necesario cambiar los filtros cada tanto tiempo? Siempre las condiciones, la coyuntura, el contexto operacional es el mismo de este compresor K20 en cualquier lugar, en la Puna de Atacama o en el barrio de Caballito. ¿Es lo mismo el contexto? La localización, las condiciones ambientales en las cuales opera el compresor, la cantidad de horas, a qué nivel de demanda. Oh. Entonces empezó a ver que era antieconómico cambiar cosas que no sabíamos, no podían durar un poco más en el tiempo. De eso tiene que ver el otro, ¿no? Este otro mantenimiento de tercera generación, que es el mantenimiento basado en la condición. ¿Cómo está? ¿Hace falta cambiarlo? Lo monitoreo, lo mido, lo controlo, hago un diagnóstico. ¿Hace falta? Sí, lo cambio. No, lo dejo. Nosotros siempre tenemos digamos, un ejemplo chico, pero válido para esto de, yo tomo el mantenimiento basado en el tiempo y tomo el mantenimiento predictivo. Y hago el foco sobre esto que estamos hablando, que es el cambio de aceite. Entonces digo, si yo tengo, y esto, a ver, alguien que levante la mano para responder antes de saber la pregunta, si no, no vale. Claro. Tiro la pregunta. Yo tengo que hacer el cambio de aceite de un equipo. ¿Qué sistema de mantenimiento voy a elegir? Primero la voy a hacer bien amplia y después la puedo circunscribir la pregunta. Yo tengo que hacer el cambio de aceite de un equipo. Les digo, puedo tomar mantenimiento basado en el tiempo, o sea, cada tantas horas cambio el aceite, cada tantas horas de funcionamiento, ¿no? Cambio el aceite, o tomo el mantenimiento predictivo y digo, voy a ver cómo está el aceite, y si está bien no lo cambio, y si no está bien lo cambio. ¿Está claro el concepto? Bueno, ahora quiero que alguien, Ali, que está en meta a cabecear, me diga
¿En qué caso, poneme vos un ejemplo de en qué caso cambiarías contra horas de funcionamiento y en qué casos verificarías el estado del aceite antes de cambiarlo? Yo dije Ali, el que quiera que se sume, ¿eh? Porque Ali lo veo ahí, porque al resto no lo veo, nada más que por eso. ¿Está clara la pregunta? Algo. Sí, clarísima. Manejen eso, por favor. Manejen ustedes eso. A ver, Fede. Dale, que me aparece primero. Yo también pedí. Patricio Vicio también está. ¿Ahí se me escucha? Creo que Sí. estaba muteado. Sí. Perdón. En el caso del cambio de aceite depende mucho también del uso y creo que vos podés optar, puede ser por un mix de ambas, un predictivo y preventivo a la vez. Pero ¿en qué Es condición decir, vos por harías ejemplo un con el preventivo? cambio de aceite, por ejemplo con el cambio de aceite vos sabés que lo tenés que cumplir, no sé, cada 10.000 kilómetros o un año. Pero capaz, viéndolo de una manera, capaz que podés tener el aceite que puede estar quemado por un mal funcionamiento del auto, lo que fuese, y en ese caso utilizarías el mantenimiento predictivo, pero en el fondo terminás siendo siempre un mantenimiento preventivo, porque sabes que eso tiene un lapso de duración. O sea, ¿se puede hacer una mezcla de ambos? Esa es la Fede, una sola cosita, y ahora hay varios que levantaron la mano. Estábamos diciendo un mantenimiento preventivo, no tantos kilómetros o un año, ¿sí? Un mantenimiento basado en el tiempo de uso. Tantos kilómetros, 5.000 kilómetros, dijiste vos, o X horas de funcionamiento, si no es algo rodante, o un mantenimiento en términos de analizo cómo está ese aceite y después tomo la decisión de qué hacer. Matías, Claro, pero está bien lo que dice Fede, si el aceite, vos a los 2.000 kilómetros lo ves y está mal, porque se quemó, porque pierde agua, pierde aceite el motor y se quemó, ahí vendría a ser un predictivo basado en la condición. quiero preguntarles algo. Quiero preguntarles algo. El término se quemó, ¿qué significa? En realidad es una consecuencia de una falla que estás teniendo. El término se quemó. Subió de temperatura el motor y se quemó el aceite. Se pasó nafta al aceite y ¿Qué capacidad sensorial tenemos nosotros para decidir? El color. Y ojo con el color, chicos, porque... Ojo 15 minutos después de ponerlo se pone negro el aceite. Ojo con el color. O sea, lo que digo es, para algunas cosas, nuestros sentidos son razonablemente efectivos, ¿sí? Yo, por ejemplo, hacíamos una experiencia en una fábrica muy grande donde yo trabajaba, que era porque se había testeado con sistemas de medición de temperatura, que si uno apoyaba la mano en un motor eléctrico y la podía tener 10, 15 segundos apoyada, sin tener tanta transferencia de temperatura, no había problema de temperatura, el motor estaba en funcionamiento normal. Ahora, eso no me permite a mí decir qué temperatura tiene el motor. Puedo decir, está en un intervalo aceptable. Yo no huelo a cable quemado. Puedo inferir que en principio no tengo ninguna sobretemperatura extrema en los cables, lo cual no quiere decir que sepa a qué temperatura están los cables. Ojo con el COVID ahí, porque si andás así medio con COVID, se te va a pasar. Profe, una cosa. ¿Se escucha? Mati, dale, Mati. Sí,
Sí, no, que iba a decir un ejemplo de cuándo amerita hacer un preventivo y un predictivo. Me parece cuando lo amerita por ahí el impacto económico, los costos, y con ejemplo sería, no sé, si yo tengo una fábrica donde tengo un solo camión que hago la parte logística y hago un preventivo. Ahora, si yo tengo una empresa de logística con 200 camiones, y ahí quizás sí amerita controlar los aceites de cada uno de los camiones para optimizarlo, porque el costo y el rendimiento económico que voy a tener va a ser mucho mayor. Mati, estoy casi de acuerdo. No del ¿Puedo todo. comentar, No es puedo mi... comentar algo? Sí, Lautaro, dale. Para agregar, justamente, es el ejemplo exacto que me pasó a mí. Yo trabajé en una empresa de logística que tenía 50 camiones y ellos se basaban en un cambio de aceite de forma preventiva y querían hacer una migración hacia un sistema de mantenimiento predictivo, justamente por el ahorro que implicaba en los sistemas de mantenimiento, bueno, aceite, los filtros y demás. Tenían que hacer ese traspaso. Obviamente para hacer todo esto necesitas saber qué controlar, qué sensores poner y demás, pero se quería hacer esto para decir, bueno, tratamos de optimizar al máximo nuestro, en este caso el aceite, que es nuestro recurso que más usamos del camión, y hacemos eso, con eso abaratamos costos de mantenimiento justamente. Fíjense cómo parece que nada tiene que ver, pero cualquier cosa que digamos en algún lugar, alguien la va a tomar y dice, a mí me pasó. La pregunta, son 8:15. ¿Ustedes tienen logística después de esta materia? Sí, algunos sí. Sí, algunos sí. Sí, profe. Ahí Fernando estaba levantando la mano para hacer una pregunta. No sé si... Dale, porque yo no veo a todos. Eso es control de pantalla. Una aclaración también respecto a lo que venían diciendo de si conviene hacer una revisión del aceite o un mantenimiento preventivo en relación al tiempo de uso. El tema me parece que yo me inclinaría más por hacer el preventivo, porque no es fácil saber si un aceite es bueno, está bien o no. Tendría que tener algún especialista, un ingeniero químico, que me dijeran verdaderamente en qué condiciones está el aceite, porque también se dice que cuando el aceite está negro es malo, y no es así, porque los aceites sintéticos en general van limpiando todas las impurezas que hay dentro de los mecanismos. Entonces es algo bueno que el aceite esté negro. Además, muchos dicen que bueno, hay que medir la viscosidad, pero tampoco están así. Bueno, yo veo algunos ingenieros mecánicos hablando del tema y hay muchos mitos con respecto a esto. Entonces yo pienso que tener saber si verdaderamente un aceite está bueno o malo no es tan fácil, y creo que implicaría también un costo adicional y sería un poco riesgoso. Es que como todo depende del costo-beneficio. Claro, pero tener que sea un análisis fidedigno, Claro. que yo esté seguro que me diga que realmente si está bien o no. Y eso también depende de qué estamos hablando. Si estamos hablando del aceite de un auto que vale 5.000 pesos cambiar el aceite del auto, bueno, capaz te conviene cambiarlo y listo. Ahora, si estás hablando del aceite de una locomotora, que no sé cuántos miles de dólares valdrá cambiar el aceite, bueno, sacás una muestra, mandás a un laboratorio que te digan está apto o no está apto, cumple con las condiciones que necesitas, y cambiarlo o no. Claro, bueno, en ese caso sí. Ese es el gran punto, y con esto, en unos minutitos, vamos a cerrar nuestro hermoso encuentro de hoy. Ese es el gran punto que tenemos que tratar siempre de hacer foco, que es la misma tarea, el mismo control, en diferentes contextos, cambia radicalmente la toma de decisiones. ¿Sí? O sea, yo tengo el consumible aceite. Bien, tengo 3 formas de trabajar ese aceite. Lo ignoro, correctivo, lo ignoro, y qué sé yo, en algún momento pasará, sacamos ese no existe. O lo trabajo desde el punto de vista de un preventivo basado en el uso
digo, cada 5.000 horas lo cambio, o lo trabajamos desde un concepto predictivo y analizo la condición, que es lo que es el predictivo, ¿no? Es un mantenimiento basado en la condición. Ahora bien, resulta que depende del contexto. Miren, ¿de qué contexto? Ahí Gastón dijo, si yo tengo un auto, le tengo que cambiar el aceite, que vale 5.000 pesos el cambio de aceite, lo hago, no me pongo a pensar, igual tengo dos alternativas ahí en el auto, pero digo, no me pongo a pensar si estará, si el índice de viscosidad se mantiene, si la cantidad de metales en suspensión es la que corresponde por norma, si el filtro está saturado o no. Voy cada 5.000, 10.000 kilómetros, no seamos tan... ¿Qué le ponemos? Leche de la Serenísima al auto. Voy cada kilómetro y cambio. ¿Está bien? Pero si yo tengo otro contexto y resulta que el aceite que tengo es una central hidráulica que tiene 25.000 litros de aceite, porque mueve toda la central Dock Sur, la misma central hidráulica mueve toda la central Dock Sur o la central costanera. ¿Voy a cambiar el aceite a intervalos regulares como me pide tal vez o me aconseja el manual de mantenimiento? ¿O lo que voy a hacer es ir mirando las variables críticas de ese tipo de aceite, no de cualquiera, de ese tipo de aceite, y voy a ir sacando muestras a intervalos regulares para ir verificando si el aceite está... Hay centrales que hace 25 años que tienen el aceite. Si yo lo voy monitoreando, si voy haciendo ajustes de, no me quiero adelantar con el tema de lubricación, de aditivar determinadas variables para mantener, porque hay cuestiones que tienen que ver con el desgaste normal del aceite, pero yo lo puedo ir compensando. Aditivar extremas presiones, aditivar puntos de congelamiento, aditivar esto que dije recién del índice de viscosidad, que no es lo mismo que la viscosidad. No es lo mismo. El contexto cambia la decisión. Lo de la flota de camiones, yo lo puedo interpretar así, miren. Un análisis de aceite hoy debe estar lo mismo que el cambio de aceite de un auto. Entonces, si yo tengo un camión, voy y le cambio el aceite. Si yo tengo 200 camiones, mando a analizar el aceite. ¿Pero qué? ¿Mando a analizar el aceite de los 200 camiones? Porque si lo mando a un servicio externo, va a ser terrible. O sea, prefiero cambiarle el aceite a los 200 camiones. O me armo de un sector de control, o sea, con la inversión de esos 1 millón de mangos cada vez que cambio el aceite de los camiones, puedo amortizar digamos, el armado de un laboratorio interno de control y en vez de subcontratar el servicio lo hago dentro. ¿De qué va a depender? Y seguramente de la cantidad de camiones que tenga. ¿Por qué? Porque no siempre tener un camión es más barato que tener 200. Si se me rompe ese, me para el negocio. Si tengo 200, tal vez puedo amortiguar, o puedo hacer alguna especie de movimiento, de cambio de frecuencia, de trayectoria. Obviamente que voy a tener los 200, pero si tengo un momento donde no tengo tanta circulación, puedo optar. ¿De qué depende? Contexto. Contexto. Erika, ¿querías decir algo? Qué callada que estás. Cerrás vos la noche, dale. Bueno, no, yo quería comentar que con mis hermanos nosotros tenemos una franquicia de una pizzería y claramente que, o sea, la cámara de frío y el horno, que son como las dos cosas que no pueden fallar, porque si fallan tengo que cerrar la cortina, tienen mantenimiento preventivo. O sea, una vez que yo engancho al que me hace el mantenimiento, cambiarle todo lo que le tengas que cambiar, no me importa si aguanta o no aguanta, esto tiene que funcionar. Porque a mí la cámara de frío se me
se me cae y me pasó una vez que tuve que tirar, no sé cuánta cantidad de comida que casi me infarto de la amargura que me agarró. Pero digo, o sea, como que no, porque la misma empresa nos planteó esto, el mantenimiento predictivo, y yo le dije, no hay chance de que yo agarre un mantenimiento predictivo, porque hasta que yo te engancho para que vos vengas, a mí me das un preventivo, venís y me haces integral y me dejas la cámara impecable en todas las visitas que son bimestrales. Porque si no es como que todo el tiempo estamos como atrás de, ¿va a funcionar? ¿No va a funcionar? Tiene que funcionar. Excelente lo que acabas de compartir, y cuando volvamos el martes que viene, que vamos a ir a otro tema, pero digamos, no vamos a arrancar a las 6:30 hablando de otro tema, yo quiero retomar algunas cosas, porque hoy hemos ido, tal vez porque, como les dije al principio, hay momentos donde tenemos que, digamos, abrir un poco la caja de información y compartirla, y después, entre todos, digamos, desarrollar, opinar, consultar, brindar experiencias como la de Erika, que es clara, ella toma una decisión, dice, mi negocio depende de la heladera y del horno. Entonces yo no puedo estar viendo a ver si agarro y cambio. Es una decisión. ¿En qué está tomada? ¿En datos? No. En percepciones. Ella tiene miedo que se le rompa algo, entonces lo cambia. Y yo voy a dejar una preguntita, o voy a tirar algo para que lo pensemos en la semana y la semana que viene lo retomemos, que es que, ¿qué me asegura a mí que ese nuevo repuesto, que esa nueva parte que voy a poner, llamémosle repuesto, va a durar o va a ser confiable? Punto, y no opinamos ahora. ¿Vieron como el conductor dice, no me lo respondas ahora, después de la pausa? Bueno, no me lo respondan ahora, después de la semana. Y Erika, la semana que viene, el martes, quiero que arranques vos, ¿sí? Ampliando un poquito eso que contaste, pero a ver si esto que te dejé correr te hace un poco de ruido. No es por maldad, ni mucho menos, es porque después vamos a ver que hay otros análisis para hacer, y todo lo que parece que es de una manera puede ser de otra. ¿Decidimos que sea de esa? Decidimos que sea de esa. Bueno, voy a cortar la grabación.